Algo extraordinario acaba de ocurrir en Francia. No se trata de un evento aislado, sino de una convergencia tan inusual que ha captado la atención mundial. Desde extrañas luces que forman patrones precisos en el cielo hasta cambios inexplicables en el aire que respiramos, pasando por antiguos artefactos bíblicos que resurgieron justo en el momento en que el suelo bajo Francia comienza a temblar. Muchos se preguntan si estos eventos están conectados o si simplemente están demasiado próximos en el tiempo como para ignorarlos. Esta noche, no seguimos rumores. Comparamos anomalías modernas con advertencias antiguas y señales bíblicas que han resonado durante miles de años. Antes de continuar, por favor, dale a me gusta a este vídeo, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar tu comprensión de este momento histórico y de lo cerca que podríamos estar del regreso de Cristo. De madrugada, cerca de un remoto pueblo alpino, en condiciones que a primera vista parecían normales, los observadores reportaron algo que desafiaba cualquier explicación. Diminutos cristales de hielo, apenas visibles a simple vista, comenzaron a acumularse en el aire, no como escarcha o nevadas aleatorias, sino como un patrón estructurado y luminoso. Estos cristales no brillaban ampliamente en el cielo como los halos de hielo conocidos. En cambio, formaban una forma distintiva, que solo se revelaba al ser iluminados por ángulos específicos de luz artificial. Lo que hacía a este fenómeno profundamente inquietante era su selectividad. En la niebla helada o en los halos naturales, la luz se dispersa uniformemente. En este caso, el brillo parecía localizado, como si los cristales respondieran a la luz con una disposición deliberada. Cuando linternas, faros de coche o haces de luz dirigidos iluminaban el aire, el patrón se abría con claridad y luego se desvanecía al alejarse la luz. Este comportamiento por sí solo situaba el fenómeno fuera del ámbito de lo que la mayoría de los científicos atmosféricos reconocerían de inmediato. Algunos fueron más allá, afirmando que la silueta parecía tener extensiones parecidas a alas extendidas, tenues pero inconfundibles en su contorno. Otros dudaban en usar ese lenguaje, pero admitían que la forma no se parecía ni a nubes, ni a neblina, ni a partículas de hielo aleatorias. Parecía intencional, como si algo se hubiera revelado momentáneamente y luego se hubiera retirado. Los científicos que examinaron las imágenes y descripciones fueron cautelosos en sus evaluaciones. Fenómenos conocidos como pilares de luz, parhelios y halos de hielo requieren orientaciones específicas de los cristales y generalmente producen arcos, anillos o columnas verticales, no formas figurativas. Ningún modelo atmosférico establecido explica actualmente cómo los cristales de hielo pueden organizarse en una silueta vertical coherente que aparece solo bajo iluminación selectiva. Aunque los investigadores no hicieron afirmaciones sobrenaturales, muchos reconocieron que la formación no correspondía a ningún evento óptico o meteorológico catalogado. Para quienes están familiarizados con las escrituras, las imágenes eran imposibles de ignorar. A lo largo de la Biblia, los ángeles son descritos repetidamente como seres de luz, a menudo apareciendo repentinamente y desapareciendo con la misma rapidez. En Lucas 2, 9, el ángel del Señor apareció, y la gloria del Señor brilló a su alrededor. En el Salmo 104, 4, los ángeles son descritos como ministros de fuego. Estos seres no se representan como elementos permanentes del mundo físico, sino como mensajeros que aparecen brevemente, a menudo en momentos de advertencia, transición o intervención divina. Es importante señalar que la Biblia también informa que tales apariciones suelen provocar miedo, confusión y asombro, no claridad. Las personas luchan por comprender lo que ven. Saben que es real, pero no pueden categorizarlo por completo. Esta tensión refleja la reacción a este fenómeno moderno. Sin pánico, sin gritos, solo una pausa silenciosa y colectiva, y la pregunta formándose en muchas mentes, ¿se trató simplemente de una interacción física extremadamente rara entre el hielo y la luz? ¿O fue algo simbólico que apareció en un momento en que el mundo mismo parece cada vez más inestable? Las escrituras no nos dicen que todas las señales en los cielos serán obvias o dramáticas. Algunas son sutiles, otras fugaces, y otras no deben explicarse de inmediato, sino notarse. Al caer la noche, en el cielo sobre el océano Atlántico, frente a la costa atlántica cerca de Biarritz, que parecía tranquilo e ininterrumpido, se desplegó algo extraordinario. Una imagen tan precisa que parecía como si el cielo mismo se hubiera interrumpido brevemente. Una espiral perfecta de un azul profundo, brillando con un fresco matiz oceánico, emergió en la oscuridad. No era el centelleo inquieto de una aurora,
ni el remanente evanescente de la columna de un cohete. El color era constante, denso y refinado, un azul que recordaba las aguas profundas bajo la luz de la luna, no al fuego ni a las llamas. Alrededor de esta formación se encontraban pequeños objetos luminosos, cada uno moviéndose a lo largo de trayectorias suaves y silenciosas alrededor del borde exterior de la espiral. Su movimiento no mostraba signos de deriva, turbulencia ni interferencia atmosférica. En cambio, las luces orbitaban con un espaciamiento y un ritmo constantes, manteniendo su formación como guiadas por una estructura invisible. Ningún sonido las seguía, ninguna onda expansiva, ninguna distorsión del aire. El silencio que rodeaba el evento solo acentuaba su extrañeza. En el momento de la observación, ninguna actividad aérea confirmada, maniobra satelital, prueba de misil o fenómeno atmosférico conocido podía explicar por completo lo observado. Las autoridades han emitido declaraciones cautelosas, pero ninguna explica la simetría de la espiral ni el movimiento sincronizado de las luces circundantes. Esta incertidumbre refleja estrechamente un número creciente de informes oficiales sobre UAP, fenómenos aéreos no identificados, publicados por la Armada Francesa y el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Cabe destacar que las aguas de la costa atlántica han sido citadas repetidamente en informes desclasificados donde los pilotos de la Armada describen objetos aéreos no identificados que operan cerca de áreas de entrenamiento. Estos objetos flotan sin propulsión visible, se mueven en formación, pasan del aire al mar y no se ven afectados por el viento ni la gravedad. En los días posteriores a la aparición de la espiral azul, surgieron nuevos informes de pueblos costeros cercanos. Los residentes describieron grupos de luces misteriosas que se movían erráticamente por el cielo nocturno. Luces que cambiaban bruscamente de dirección, flotaban y luego aceleraban silenciosamente. A diferencia de los aviones o helicópteros, estas luces no emitían ruido de motor ni seguían trayectorias de vuelo estándar. Algunos testigos informaron que las luces descendieron lo suficientemente bajo como para iluminar las nubes antes de volver a elevarse repentinamente y desaparecer. Las escrituras nos recuerdan que los cielos no son pasivos. Se describen como testigos activos. En Lucas 21, Jesucristo advierte sobre señales en el sol, la luna y las estrellas, eventos que desconciertan a las naciones, no porque sean destructivos, sino porque desafían la comprensión. De igual manera, el profeta Ezequiel describió visiones de luces y movimientos gobernados por el orden en lugar del caos, estructuras que se mueven con un propósito, una inteligencia y un diseño que trascienden la comprensión humana. La espiral azul transmitía la misma impresión. No se comportaba como algo que se desintegra, sino como algo que se sostiene a sí mismo. Las luces circundantes no se dispersaron ni huyeron. Permanecieron alineadas, orbitando tranquilamente, como si respondieran a una orden en lugar de a una fuerza. Si este fenómeno pertenece a la física desconocida, a la tecnología avanzada o a algo simbólico, sigue sin respuesta. Sin embargo, su momento no puede ignorarse. Apareció cuando las naciones tiemblan, cuando el aire mismo cambia y cuando antiguas advertencias resurgen en el mundo moderno. El cielo no rugió. No ardió. Simplemente reveló una forma perfecta, silenciosa y ordenada, y luego se retiró. Y la pregunta que dejó atrás persiste mucho más que la imagen misma. ¿Qué significa cuando los cielos muestran orden mientras el mundo de abajo se desliza hacia la incertidumbre? La siguiente sección nos llevará más a fondo a esta pregunta. Mientras el mundo moderno lidia con la inestabilidad sobre y bajo la superficie, otro descubrimiento ha surgido. Esta vez, no en el cielo, sino enterrado en las profundidades de la tierra. Los arqueólogos han desenterrado una cámara funeraria sellada en la región de las Gargantas del Verdón, en el interior de la Provenza, una zona conocida desde hace mucho tiempo por sus antiguas ruinas, sistemas de cuevas restringidas y hallazgos arqueológicos inexplicables. El descubrimiento fue asombroso no solo por su antigüedad, sino también por su condición. El sitio no mostró evidencia de saqueo, manipulación o intrusión. Durante más de 2 milenios y medio, había permanecido sellado, intacto y deliberadamente oculto. La datación preliminar situó el complejo funerario alrededor del 600 a.C., un periodo que inmediatamente capturó la atención de historiadores y eruditos bíblicos. Este periodo corresponde a un momento crítico de la historia bíblica, la última generación antes de la caída de Jerusalén, cuando profetas como Jeremías y Ezequiel emitieron repetidas advertencias de juicio, exilio y colapso moral.
Aunque separados geográficamente, la alineación temporal plantea interrogantes difíciles sobre movimientos antiguos, historias olvidadas y conocimientos que pudieron haber cruzado continentes mucho antes de los registros modernos. Lo que hizo aún más sorprendente el descubrimiento fue su escala. La cámara no contenía un solo entierro, sino varios ataúdes cuidadosamente dispuestos. No se trataba de restos colocados al azar. Cada ataúd parecía colocado intencionalmente, alineado con precisión, lo que sugería un orden ritual, una jerarquía o un propósito simbólico. Los investigadores concluyeron rápidamente que no se trataba de una tumba común. Se trataba de un complejo funerario diseñado para preservar algo a lo largo de las generaciones. Los ataúdes variaban en tamaño y construcción, lo que implica que los individuos enterrados en ellos podrían no haber tenido el mismo rol o estatus. Sin embargo, compartían una característica definitoria, la preservación deliberada. La cámara estaba sellada para protegerla de la humedad, el derrumbe y la interferencia humana. Quien construyó esta cámara comprendió la importancia de la ocultación y de asegurar que lo enterrado permaneciera oculto hasta un tiempo determinado. En la interpretación bíblica, los lugares de enterramiento suelen funcionar como testimonios, no solo como monumentos a la muerte. Las escrituras hablan de que la tierra almacena lo que se le ha confiado, liberándolo solo en momentos específicos. El hecho de que esta cámara haya resistido terremotos, erosión y siglos de exploración en las gargantas del Verdón sugiere un propósito más que una coincidencia. El momento de su descubrimiento intensifica el misterio. ¿Por qué un antiguo complejo funerario resurgiría ahora, en un tiempo en el que la tierra se mueve, el aire cambia y los textos antiguos vuelven a la conciencia pública? A lo largo de las escrituras, Dios revela cosas ocultas cuando las sociedades se encuentran en una encrucijada. El pasado no resurge para entretener, sino para advertir. Esta cámara no declara abiertamente su significado. Espera. Invita a la reflexión en lugar de a conclusiones. Varios ataúdes sellados en silencio, transportados a través de los siglos como para preservar un mensaje no para su propia generación, sino para la nuestra. Y esto deja una pregunta que no se puede descartar fácilmente. Si el pasado antiguo emerge ahora de las profundidades del suelo francés, ¿qué intenta recordarnos antes de lo que viene después? En lo profundo de la cámara funeraria sellada, entre los ataúdes cuidadosamente dispuestos, los arqueólogos descubrieron objetos tan pequeños y frágiles que casi se pasaron por alto. 2 diminutos rollos de plata, cada uno del tamaño de una uña, habían permanecido ocultos allí durante más de 2600 años. El tiempo no los había tratado con benevolencia. La plata estaba muy oxidada, quebradiza y comprimida por siglos de enterramiento. Cualquier intento de desenrollarlos a mano los habría reducido a polvo. Durante mucho tiempo, su contenido fue un misterio. Los métodos convencionales fracasaron. Incluso la más mínima presión corría el riesgo de destruirlos por completo. Solo después de 3 años de una restauración minuciosa y de alta precisión, mediante imágenes avanzadas, escaneo digital y análisis microscópico, los investigadores finalmente pudieron ver lo que estaba escrito en su interior. Lo que emergió no fueron adornos ni marcas de propiedad, sino antiguas inscripciones hebreas, cuidadosamente grabadas, deliberadas e inequívocamente intencionales. Los eruditos reconocieron rápidamente su significado. El texto no era aleatorio. Contenía palabras asociadas con la bendición y la protección divina, un lenguaje profundamente arraigado en la tradición bíblica temprana. No se trataba de notas históricas ni registros administrativos. Eran declaraciones sagradas destinadas a invocar la protección, el favor y la presencia de Dios. Lo que hace extraordinario este descubrimiento no es solo su antigüedad, sino su perdurabilidad. La plata se corroe fácilmente, el pergamino se deteriora, la tinta se desvanece. Sin embargo, estas palabras perduraron, selladas, esperando. Mientras los reinos surgían y caían, mientras las ciudades eran destruidas y reconstruidas, el mensaje permaneció en silencio. El mundo físico celestial cambió una y otra vez. Pero estas palabras permanecieron ocultas, intactas e intactas. En el entendimiento bíblico, las bendiciones no son meras expresiones poéticas. Son declaraciones de pacto pronunciadas para cubrir, proteger y recordar al pueblo de Dios su soberanía. El hecho de que tales palabras estuvieran grabadas en plata, un metal asociado con la pureza,
la redención y el valor, sugiere que nunca tuvieron la intención de servir solo a una generación. Debían perdurar, para transmitirse en un tiempo en el que la fe sería puesta a prueba una vez más. Las Escrituras nos dicen que antes del regreso de Cristo, habría una época marcada por la confusión, el temor y el temblor, pero también por el recuerdo. Jesucristo mismo dijo en Mateo 24 que el fin estaría precedido por señales, advertencias y un llamado a la vigilancia. En este contexto, la reaparición de antiguas palabras de protección no es casual. Es un recordatorio de que, mientras el mundo tiembla, las promesas de Dios permanecen inalteradas. Si este mensaje te resuena, tómate un momento para darle me gusta al vídeo, compartir tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal. En toda Francia, está surgiendo un patrón preocupante, que no se anuncia con explosiones ni terremotos, sino con silencio, paciencia e inevitabilidad. La tierra se mueve, no violentamente al principio, pero con la suficiente lentitud como para que la mayoría de la gente no lo note hasta que el daño ya está hecho. En la costa atlántica, acantilados que antes parecían inmutables se derrumban sin tormentas ni actividad sísmica. Pequeñas grietas aparecen cerca de los bordes. Delgadas líneas que parecen inofensivas, fáciles de ignorar. Días o semanas después, tramos enteros de tierra ceden, deslizándose hacia el océano en segundos. Lo que hace esto particularmente inquietante es que estos derrumbes suelen ocurrir bajo cielos despejados después de una lluvia normal. Los expertos confirman que el verdadero movimiento comienza muy por debajo de la superficie, oculto a la vista, y progresa silenciosamente hasta que la estructura superior ya no puede sostenerse. Al otro lado del país, la Camarga cuenta una historia diferente, pero relacionada. Bajo sus tranquilas playas y pueblos costeros se encuentra piedra caliza porosa que se erosiona lentamente. Se forman dolinas donde antes se creía que había tierra firme. Las carreteras se deforman sutilmente. El terreno se inclina lo suficiente como para que los residentes sientan que algo anda mal, aunque no puedan demostrarlo de inmediato. Las casas de campo siguen en pie, pero los cimientos bajo ellas ya no son estables. El peligro aquí no es el espectáculo. Es la incertidumbre. Lo que une a estas regiones es un patrón común, un movimiento lento e invisible seguido de un colapso repentino y visible. No es así como la gente espera que ocurra un desastre. Imaginamos sirenas de advertencia, temblores violentos, señales dramáticas. En cambio, la advertencia llega silenciosamente. La tierra se mueve centímetro a centímetro. La presión aumenta desapercibida. Entonces, sin drama, el fracaso se vuelve innegable. La Biblia usa precisamente esta imagen para describir momentos de juicio y despertar. En Isaías 24, 18-19, está escrito: la tierra está completamente quebrada. La tierra está partida en dos. La tierra se sacude violentamente. Sin embargo, las Escrituras también muestran que antes del quebrantamiento, a menudo hay un periodo de inestabilidad oculta, un tiempo en el que los cimientos se debilitan mientras la vida parece normal. En Hebreos 12, 26-27 leemos: una vez más haré temblar no solo la tierra sino también los cielos, para que permanezca lo inconmovible. Este pasaje no es solo físico, sino también espiritual. El temblor revela lo temporal y lo eterno. Jesucristo mismo advirtió en Mateo 7, 26-27 que las estructuras construidas sobre cimientos inestables eventualmente caerán, no por un caos repentino, sino porque su base era defectuosa mucho antes de que llegara la tormenta. El colapso es simplemente el momento de la revelación. Lo que observamos en Francia refleja este patrón bíblico con una claridad inquietante. La tierra no se enfurece, se está derrumbando. La advertencia no es ruidosa, es sutil. Y para cuando se hace visible, el proceso ya lleva años en marcha. Esta convergencia de inestabilidad geológica y lenguaje profético antiguo plantea una seria pregunta. Las Escrituras muestran constantemente que cuando los cimientos, ya sean físicos, morales o espirituales, comienzan a tambalearse, señala un momento de ajuste de cuentas, no de repente, no en todas partes, pero sí lo suficiente como para despertar a quienes observan. La tierra se mueve, no de repente, sino con firmeza. Y según las Escrituras, estos momentos nunca carecen de significado. En los últimos meses, han surgido informes de varias regiones que describen un fenómeno aparentemente sutil pero profundamente inquietante. La gente sale y de inmediato siente que algo anda mal.
El aire se siente brumoso, pero no es la niebla que conocemos. No transporta humedad, no deja condensación en la piel, las ventanas ni los coches, y sin embargo, se hace claramente visible cuando una linterna o un haz de luz penetra la oscuridad. Lo que debería ser un espacio vacío revela de repente partículas flotantes, suspendidas y con un brillo anormal. Esta niebla seca no se comporta como neblina, humo o polvo. Persiste sin asentarse. Se desplaza sin viento, y aparece y desaparece sin una explicación clara. Muchos de quienes la experimentan describen una vacilación instintiva, la sensación de que el aire mismo ha cambiado. Junto con estas observaciones, se reportan efectos físicos constantes. Las personas reportan irritación de garganta y ojos, una sensación de ardor o escozor que comienza poco después de la exposición. Otros describen opresión en el pecho o dificultad para respirar, incluso en personas sin antecedentes de problemas respiratorios. Los consultorios médicos locales en algunas zonas están notando discretamente aumentos leves pero perceptibles en las afecciones respiratorias. No lo suficiente como para aparecer en los titulares, pero sí lo suficiente como para causar preocupación. Los animales parecen notarlo primero. Las mascotas se niegan a salir. El ganado se comporta de forma errática. Las aves cambian sus hábitos. Las escrituras nos recuerdan que la creación a menudo reacciona antes que la humanidad. En Romanos 8 y 22, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, como si estuviera con dolores de parto, hasta ahora. Cuando el propio medio ambiente reacciona, rara vez es sin causa. La Biblia contiene repetidas advertencias de que el juicio y la corrección no siempre se dan mediante desastres evidentes. A veces llegan a través del aire, el viento y elementos invisibles. En Éxodo, las plagas se propagan por la atmósfera. En Joel 2 y 30, Dios declara, daré prodigios en el cielo y en la tierra, señales antes del día grande y terrible del Señor. No todas las señales son dramáticas. Algunas son silenciosas, omnipresentes e imposibles de evitar. Para muchos creyentes, este fenómeno parece menos una anomalía aleatoria y más una advertencia del propio entorno. El aire del que dependemos, algo que rara vez cuestionamos, de repente parece incierto. Las escrituras suelen usar este patrón para humillar a la humanidad, recordándonos la fragilidad de nuestros sistemas. Al acercarse el nuevo año, un tema profético emerge con claridad, la revelación. La Biblia muestra que las épocas de transición suelen estar precedidas por momentos en que resurgen cosas ocultas. En Amós 3, 7, se nos dice que el Señor revela sus planes a sus siervos, los profetas. El año venidero, según este patrón, no estará marcado principalmente por una destrucción repentina, sino por la revelación de las debilidades, de la verdad, de lo que se ha ignorado durante demasiado tiempo. La niebla seca podría ser una señal, no un juicio final, sino una llamada de atención, un recordatorio de que el mundo está entrando en una época en la que lo que antes parecía estable, el aire, la tierra, los sistemas, las suposiciones, ya no puede darse por sentado. La Biblia advierte que antes de un gran terremoto, suele haber confusión, incomodidad e inquietud. Por eso el discernimiento será esencial el año que viene. Isaías 26, 20 habla de prepararse mientras pasa la indignación. Esto no es un llamado al miedo, sino a la conciencia. El mensaje que trae el viento no es de pánico, sino de urgencia. Cuando el aire parece fétido, la Escritura nos insta a preguntarnos no solo qué está sucediendo, sino por qué. Ahora bien, las señales son sutiles, pero se multiplican. Y según la profecía, estos momentos nunca son accidentales. Son invitaciones a regresar, prepararse y escuchar antes de que se desarrolle el siguiente capítulo. Lo que hace que este momento sea inquietante no es un fenómeno único, sino la forma en que todo se alinea. La historia demuestra que las anomalías aisladas pueden descartarse. Los patrones no. Lo que observamos ahora no es una secuencia de incidentes inconexos, sino una convergencia de múltiples ámbitos, natural, atmosférico, histórico y espiritual, todos desarrollándose en el mismo periodo. Estrecho. Las Escrituras enseñan constantemente que cuando Dios actúa en la historia, no habla a través de un solo canal. En Génesis, el juicio fue precedido por advertencias en el comportamiento, el entorno y la conciencia. En los días de los profetas, las señales aparecieron simultáneamente en la tierra, en el liderazgo y entre el pueblo.
Jesucristo mismo enfatizó esta convergencia, diciendo que las señales aparecerían en el cielo, en la tierra y entre las naciones al mismo tiempo, generando confusión y temor porque la gente tendría dificultades para interpretar lo que veían. Esta es la característica que define nuestro tiempo. Los límites entre categorías se difuminan. El cielo ya no parece distante. La tierra ya no parece segura. El aire ya no parece neutral. Incluso el pasado se niega a permanecer enterrado. Cada ámbito parece hacer eco del mismo mensaje en un idioma diferente. La Biblia llama a esto una época de testimonio. En Deuteronomio 30, 19, Dios dice que llama al cielo y a la tierra a dar testimonio ante la humanidad, no como enemigos, sino como testigos. Cuando la creación misma comienza a dar testimonio, sugiere que los sistemas humanos, políticos, científicos, económicos, ya no son suficientes para interpretar la realidad por sí solos. Es importante señalar que las Escrituras nunca presentan estas convergencias como un caos aleatorio. Se describen como dolores de parto, señales de que algo se acerca, no de algo que ya ha sucedido. Los dolores de parto se intensifican, se acercan y se vuelven imposibles de ignorar. El peligro de un momento así no es la destrucción, sino la insensibilización. Cuando los eventos se multiplican, las personas se acostumbran a la inestabilidad y la llaman normal. Sin embargo, la Biblia advierte que cuando las señales aumentan, la respuesta correcta no es el ajuste, sino el discernimiento. Estos eventos no son aislados. Son estratificados. Y según las Escrituras, las señales estratificadas siempre indican un punto de inflexión que exige atención antes de que se vuelva inevitable. A lo largo de la historia, la cuestión del regreso de Cristo ha resurgido en tiempos de incertidumbre. Sin embargo, las Escrituras son cuidadosas al plantear esta cuestión. No invitan al miedo, la especulación ni a fijar fechas. En cambio, llaman a la vigilancia, una postura de conciencia espiritual basada en la fe en lugar del pánico. Jesucristo mismo lo dejó claro en Mateo 12 y 42, por tanto, velad, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. La vigilancia no es ansiedad. Es preparación. Las señales descritas en la Biblia nunca tuvieron la intención de aterrorizar a la humanidad. Fueron dadas para despertar conciencias y restaurar la perspectiva. Cuando las estructuras familiares comienzan a sentirse inestables, las Escrituras nos recuerdan que este mundo nunca estuvo destinado a ser nuestro ancla definitiva. Hebreos 1 y 14 dice claramente, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad por venir. El cambio que vemos a nuestro alrededor sirve para redirigir nuestra atención de lo temporal a lo eterno. Lo que hace único este momento es cómo las escrituras antiguas y los acontecimientos modernos parecen comunicarse entre sí. Palabras escritas hace miles de años ahora resuenan en tiempo real, no mediante una interpretación forzada, sino a través de temas paralelos, inestabilidad, advertencia, revelación y llamado. La Biblia muestra repetidamente que, antes de los grandes momentos decisivos, Dios permite a la humanidad ver el contraste entre la fuerza humana y la soberanía divina. El tiempo presente refleja claramente este contraste. Cristo también advirtió que muchos se distraerían cuando aparecieran las señales, absorbidos por la vida cotidiana, las rutinas y las explicaciones superficiales. Sin embargo, instó a sus discípulos a alzar la vista y discernir el momento oportuno. Lucas 9 y 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Esta instrucción no es dramática. Es profundamente esperanzadora. Esto no significa que cada evento señale el fin inmediato, sino que el rumbo de la historia importa. Las Escrituras describen el regreso de Cristo como repentino, inesperado y transformador, no gradual ni negociable. Se describe como un momento de división que revela lo que se ha construido sobre la verdad y lo que se ha construido sobre la ilusión. Así que la pregunta no es cuándo regresará Cristo. La Biblia nunca nos pide que respondamos a eso. La pregunta que plantea es mucho más personal. Si el mundo que nos rodea está cambiando, ¿estamos espiritualmente preparados? ¿Están nuestros cimientos arraigados en la fe o en suposiciones que pueden ser sacudidas? Si este mensaje te dice algo, tómate un momento para darle me gusta al vídeo, compartir tu opinión en los comentarios y suscribirte para futuras conversaciones. Gracias por ver, reflexionar y permanecer alerta en un momento que no exige miedo, sino sabiduría.
Una sustancia oscura, parecida al alquitrán, burbujeaba con una fuerza lenta e inquietante. Los vídeos de testigos muestran corrientes de lodo negro salpicando las aceras antes de extenderse rápidamente, cubriendo las calles como si la tierra misma hubiera abierto la boca. Se movía con la consistencia de lava fundida, pesada, lenta, pero imparable, arrastrándose por el pavimento y tragándolo todo a su paso. Algunos lo describieron como asfalto líquido. Otros insistieron en que parecía orgánico, casi vivo. Lo que hizo el evento aún más perturbador fue la forma en que el lodo se elevaba en pulsos rítmicos, como si una enorme presión bajo el suelo lo empujara hacia arriba a intervalos. Cada pulso hacía que las tapas de las alcantarillas se sacudieran violentamente, lanzando olas de lodo al aire. El efecto era tan antinatural que muchos testigos lo compararon con una erupción volcánica. Excepto que este sucedía en medio de uno de los distritos financieros más grandes del mundo, la Défense en París. Los equipos de emergencia acudieron al lugar, pero la confusión se extendió rápidamente. No hubo alcantarillas rotas, ni informes de tuberías dañadas, ni derrames químicos, ni fallas registradas de infraestructura de ningún tipo. Todas las explicaciones que la ciudad había preparado para emergencias normales se desmoronaron de inmediato. Los bomberos describieron el lodo como denso, pesado y caliente, diferente a cualquier sustancia producida por los sistemas subterráneos de París. Los equipos de materiales peligrosos no detectaron productos químicos industriales. Los geólogos no pudieron relacionar el material con ningún sedimento o mezcla mineral conocida encontrada bajo la Défense, y los ingenieros confirmaron que tal presión, suficiente para levantar tapas de alcantarillas y doblar rejillas metálicas, era imposible con los sistemas de servicios públicos existentes. Mientras los equipos intentaban contener el flujo, el lodo continuó extendiéndose por varias manzanas de la ciudad, trepando por los cimientos de los edificios e inundando sótanos. Las farolas parpadeaban. Los peatones se empujaban. Los comerciantes bloquearon las entradas con cajas y escombros, aterrorizados de que la masa negra se filtrara al interior. Al mediodía, las imágenes se habían viralizado en todo el mundo. La gente exigía respuestas. Las autoridades no ofrecieron ninguna. La especulación se disparó. ¿Se trataba de una ruptura subterránea relacionada con el movimiento del lecho rocoso? ¿De una reacción química bajo una infraestructura envejecida? ¿De un evento natural previamente desconocido? ¿De algún movimiento geológico bajo la ciudad? Pero para muchos, el momento y la intensidad de este fenómeno parecían mucho más extraños de lo que cualquier explicación natural podría satisfacer. Algunos pastores y eruditos bíblicos inmediatamente señalaron Romanos 8 y 22, toda la creación gime, sugiriendo que la tierra misma podría estar reaccionando, emitiendo señales antes de importantes puntos de inflexión espiritual. Y el hecho de que París, una de las capitales culturales y económicas del mundo, fuera la primera en verse afectada no hizo más que intensificar la sensación de que algo profético podría estar ocurriendo. Al caer la noche, los residentes observaban con ansiedad cómo los equipos de limpieza se esforzaban por retirar el lodo. Pero en las profundidades de la ciudad, los sensores seguían registrando tenues vibraciones, como si algo aún se moviera, siguiera empujando, siguiera esperando. Y eso era solo el principio. Si lo que sucedió en París te impactó, espera a ver lo que pasó después, porque el cielo de la Camarga reveló algo aún más inquietante. Todo comenzó con una calma y un silencio inquietantes que se instalaron sobre la Camarga mucho antes de que apareciera la primera fotografía en línea. Los lugareños describieron el aire como pesado, como si algo invisible presionara la atmósfera. Luego, lentamente, el cielo comenzó a cambiar. En el horizonte, emergieron inmensas formaciones de nubes negras. No suaves ni tenues como las típicas nubes de tormenta, sino espesas, agrupadas y extrañamente sólidas, como rocas flotantes suspendidas sobre la tierra. Se apilaban unas sobre otras en pilas antinaturales, formando muros y torres de oscuridad que se extendían por kilómetros. Los pilotos de helicópteros dijeron más tarde que era como si el cielo hubiera crecido montañas. Pero lo que más preocupaba a la gente no era el color ni el tamaño. Era el peso de las nubes. No estaban a la deriva. Flotaban, inmóviles, casi observando. Al desvanecerse la luz del día, los relámpagos comenzaron a latir dentro de las formaciones nubosas, iluminándolas desde dentro como linternas atrapadas en alquitrán.
cada destello revelaba formas fugaces, rostros que miraban al exterior, formas con forma de alas que se fundían en la oscuridad, siluetas con forma de trompeta y siluetas distorsionadas que aparecían solo una fracción de segundo antes de disolverse. La gente se paralizaba, filmando desde sus porches. Los coches se detenían a lo largo de la carretera. Por un instante, toda la región pareció detenerse. Las redes sociales estallaron de pánico y asombro. Palabras como cielo del fin de los tiempos, presagio y la advertencia profética inundaron los comentarios. Lo que se suponía que sería una tormenta vespertina común y corriente ahora parecía algo sacado de antiguos manuscritos apocalípticos. Los meteorólogos se esforzaban por explicar lo que veían. Ningún modelo atmosférico conocido podía explicar la simetría, la densidad ni la estabilidad de las formaciones. Incluso los expertos admitían que las nubes se comportaban más como estructuras geológicas que como sistemas meteorológicos, quietas, esculpidas, deliberadas. Algunos científicos sugirieron inusuales inversiones de temperatura. Otros culparon al humo de los incendios forestales o a las raras anomalías de los cumulonimbos, pero nadie pudo explicar por qué las nubes parecían casi construidas. Y aquí es donde muchos creyentes recurren a las Escrituras. En Joel 2, el profeta describe un día en que los cielos mostrarían maravillas y el sol, la luna y el cielo estarían marcados con señales que indicarían la intervención divina. Las imágenes de cielos oscurecidos, formaciones siniestras e impresiones sobrenaturales en los cielos resuenan inquietantemente a través de los siglos. Era como si palabras antiguas se hubieran proyectado en ese momento, interpretando lo que la ciencia no pudo. Para algunos, el cielo de la Camarga no era solo una tormenta, sino un mensaje, un recordatorio visual de que la creación siempre responde a su creador. Que los cielos, como la tierra, pueden gemir, temblar y advertir. Mientras los escépticos descartan las formas como ilusiones y coincidencias, miles de personas que presenciaron el evento de primera mano dijeron lo mismo. No parecía natural. Parecía deliberado. Y lo que siguió solo profundizó ese miedo. Porque bajo la superficie de Francia, algo mucho más extraño esperaba ser descubierto. Lo que sucedió después parecía algo sacado de una novela de suspense arqueológico. Excepto que este descubrimiento fue real, accidental y mucho más perturbador que cualquier cosa encontrada en un libro de texto. En una tranquila zona rural, lejos de las grandes ciudades, un grupo de excursionistas notó que parte del suelo se había derrumbado durante la noche. Al principio, asumieron que era erosión de las tormentas recientes. Pero al acercarse al borde del sumidero, sus linternas revelaron una estrecha abertura en la tierra, una entrada que conducía a la oscuridad. Se abrieron paso a través de la grieta y se encontraron de pie dentro de una vasta, oculta, intacta e inexplorada caverna. Lo que les esperaba dentro desafiaba toda lógica. Talladas en las paredes de la caverna se encontraban enormes figuras humanoides, cada una de varios metros de altura, con cabezas alargadas, mandíbulas alargadas y rasgos faciales simétricos que no se parecían ni a humanos ni a animales. Las estatuas parecían increíblemente antiguas. Sin embargo, sus superficies eran lisas, pulidas y talladas con una precisión que ninguna herramienta primitiva podría haber producido. Pero lo que más desconcertó a los exploradores fueron las marcas, espirales complejas, patrones estelares y símbolos desconocidos que recorrían la piedra como un lenguaje que ninguna civilización había documentado jamás. Estas esculturas latían con una inquietante uniformidad, como si hubieran sido colocadas con una intención matemática. Todos los estudiosos que posteriormente estudiaron las imágenes coincidieron. Nada en la arqueología europea se asemeja a estas figuras. Y, sin embargo, la caverna en sí no existía, o al menos no era accesible el día anterior. Los residentes confirmaron haber sentido temblores a altas horas de la noche, un ruido sordo que sacudía las ventanas y perturbaba al ganado. Unas horas más tarde, la tierra se abrió lo suficiente para revelar la entrada. El descubrimiento desató un intenso debate. Algunos afirmaron que las estatuas debían pertenecer a una antigua civilización olvidada. Otros susurraban teorías de engaño, rituales o simbolismo extraterrestre. Algunos insistían en que se trataba de una señal espiritual, algo que se había permitido aflorar por alguna razón. En una época en la que se revelan cosas ocultas en todo el mundo, para los creyentes, la conexión parecía inmediata. Las escrituras a menudo hablan de Dios exponiendo lo enterrado, sacando secretos a la luz y permitiendo que surgieran señales de las profundidades de la tierra.
Y en un momento en que los cielos, las ciudades y la tierra misma parecían reaccionar, esta caverna parecía formar parte de un patrón mayor, uno que apuntaba hacia un desenlace profético. Los excursionistas abandonaron el lugar conmocionados, sin saber si habían descubierto la historia o algo que debía permanecer oculto. Y lo que siguió fue aún más extraño. Antes de continuar, no olviden darle a me gusta a este vídeo, dejar un comentario y suscribirse para no perderse las señales que se estaban revelando. Llegaron informes de varias regiones, el suroeste de Francia, la región centro-valle del Loira, la Provenza e incluso partes del Gran Este. La gente salía esperando una noche normal, solo para mirar hacia arriba y congelarse. Suspendidas sobre las capas de nubes había cintas de luz blanca y dorada, largas y brillantes bandas que se extendían por el cielo como hilos tejidos en la noche. Estas no eran auroras. No eran estelas de condensación, drones, reflectores, láseres, satélites ni nada reconocible. Estas luces se movían, pero no de una manera que obedeciera al viento o la gravedad. Los testigos las describieron como danzantes, girando en suaves espirales, doblándose en elegantes curvas y pulsando como olas vivientes. No se desplazaban por el cielo ni se deslizaban de un horizonte a otro. En cambio, flotaban en una parte fija de la atmósfera, ancladas, como si las mantuviera una mano invisible. Sin embargo, en este espacio anclado, se balanceaban con una gracia que parecía intencionada. Algunos dijeron que las cintas les recordaban a la aurora boreal, pero más suaves, más puras, como hebras de santidad dibujadas en el cielo. Otros decían que el movimiento era demasiado rítmico, demasiado sincronizado para ser natural. Era casi como una adoración, la luz alabando a su creador. Una mujer del suroeste de Francia describió el momento con palabras temblorosas, era como si los cielos mismos cantaran sin un sonido. Los padres llevaron a sus hijos afuera para que vieran. Los ancianos residentes lloraron. Muchos permanecieron en silencio, inmóviles, sintiendo algo que se agitaba en su interior, una mezcla de asombro e inquietud, reverencia y temor. Y una vez más, surgió la pregunta, ¿qué estamos presenciando? Para los creyentes, la respuesta parecía inequívoca. La Biblia a menudo habla de Dios revelando su gloria a través de la luz. Moisés encontrando la gloria que brillaba como fuego. Pastores viendo el esplendor del Señor, profetas describiendo la magnificencia de la presencia de Dios llenando los cielos. Pero la imagen de este evento parecía más cercana a las palabras proféticas de Lucas 9 y 25, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y aún más en la declaración del salmista de que los cielos declaran la gloria de Dios. Para quienes observaban, eso era exactamente lo que era, los cielos declarando, advirtiendo, despertando. Los científicos se apresuraron a encontrar explicaciones. Refracciones atmosféricas, anomalías magnéticas, reflejos de cristales de hielo. Sin embargo, ninguna de estas teorías aborda el detalle más alarmante. Las cintas de luz se comportaron como si tuvieran una intención. Nunca se expandieron, nunca se desvanecieron gradualmente, nunca respondieron a los cambios en el clima. Permanecieron en la misma región del cielo durante casi una hora, danzando con un ritmo y una suavidad que sugerían inteligencia u obediencia. Algunos pastores dijeron más tarde que sentían que las luces no eran meramente atmosféricas, sino simbólicas. Una invitación a mirar hacia arriba en una época en que el mundo está obsesionado con lo que sucede abajo. Un recordatorio de que la gloria aún reina sobre el caos. Una señal de que los cielos no guardan silencio. Y cuando las luces finalmente se desvanecieron, desapareciendo entre las nubes como si se plegaran suavemente, millones de personas en toda Francia se quedaron con la misma sensación inquietante. Algo se comunicaba. Algo advertía. Algo se estaba gestando, y la siguiente señal no vendría del cielo, sino de la tierra que se desgarraba bajo los pies de Francia. Durante generaciones, el corazón rural de Francia había sido un lugar de estabilidad, campos que nunca cambiaban. Tierra que se había mantenido firme durante siglos. Sin embargo, esta vez, el propio suelo rompió las reglas. Y quienes vivían en esas tierras despertaron con una visión que jamás olvidarían. Al amanecer, agricultores de varias regiones salieron, esperando comenzar otro día normal. En cambio, encontraron sus campos divididos por largas y dentadas fracturas que se extendían por el suelo como cicatrices quemadas.
Algunas grietas tenían apenas centímetros de ancho, otras lo suficientemente grandes como para que un hombre adulto pudiera treparlas, y muchas se extendían kilómetros, cortando cercas, cultivos y límites de propiedad sin razón aparente. Lo que más impactó a los residentes no fue solo el tamaño de las grietas. Fue el silencio antes de su llegada. Ninguna alerta de terremoto, ningún temblor lo suficientemente fuerte como para ser registrado, ninguna advertencia en absoluto. Los sismólogos confirman que no se produjo actividad sísmica mensurable en la zona antes del evento. Fue como si el suelo se hubiera abierto por sí solo, sin los precursores habituales de un movimiento tectónico. Los agricultores describieron el movimiento como una violenta liberación de presión subterránea, el tipo de movimiento del suelo que suele observarse tras la actividad volcánica o la explosión de profundas bolsas de gas. Pero en estas zonas no había volcanes activos, ni sitios de fracturación hidráulica, ni operaciones de perforación, ni minas, nada que pudiera explicar una desgarradura tan repentina y coordinada del paisaje. Entonces empezaron a llegar los relatos. Los residentes que vivían cerca de los campos informaron que horas antes de que aparecieran las grietas, habían sentido ruidos débiles e inquietantes bajo sus casas, demasiado débiles para sacudir objetos, pero lo suficientemente fuertes como para vibrar a través del suelo. Algunos dijeron haber oído gemidos apagados provenientes del subsuelo, como si algo enorme se moviera en la oscuridad. Los científicos analizaron muestras de suelo y encontraron evidencia de una rápida expansión subterránea, pero ninguna fuente conocida de presión. Los hidrólogos detectaron cambios extraños en los niveles de agua, lo que sugiere que los depósitos subterráneos podrían haberse movido, pero, una vez más, sin causa. Todo apuntaba a una fuerza invisible bajo la tierra, que empujaba. A medida que las fracturas se ensanchaban, los agricultores encontraron tuberías de riego rotas, graneros inclinados en ángulos anormales y secciones enteras de tierras de cultivo inutilizadas. El costo de los daños ascendió a millones en cuestión de días. Pero las pérdidas económicas no fueron lo que aterrorizó a estas comunidades. Fue la comprensión de que la tierra, aquello en lo que más confiaban, actuaba de forma impredecible. Los creyentes rápidamente relacionaron el fenómeno con las Escrituras. La Biblia habla de la tierra gimiendo, temblando y partiéndose como presagio de tiempos divinos. Jesucristo mismo advirtió sobre terremotos en diversos lugares como señales de los últimos días, eventos que aumentarían en frecuencia, intensidad y extrañeza. Aquí, en las apacibles tierras de cultivo de Francia, esta profecía pareció tomar forma física. Era una anomalía natural, un misterio geológico o parte de un patrón más amplio. Un patrón que se extendía desde los cielos hasta las ciudades, desde las montañas hasta las profundidades de la tierra. Porque lo que vino después de esas fracturas no trajo ningún consuelo. Trajo miedo. Y si piensas que eso fue inquietante, espera a ver lo que los exploradores encontraron en las profundidades de la garganta del Verdón. La siguiente señal no se parecía a nada que el mundo hubiera visto jamás. Algunos descubrimientos sacuden la ciencia. Otros sacuden la fe. Pero este sacudió el alma. La garganta del Verdón, con todos sus imponentes acantilados e interminables cavernas, ha sido durante mucho tiempo un lugar de antiguo misterio. Sin embargo, nada en su historia documentada había preparado a los exploradores para lo que encontraron después de que un reciente desprendimiento de rocas revelara un estrecho pasaje previamente desconocido. La entrada conducía a lo profundo, mucho más profundo que las cuevas típicas del cañón, a un corredor bordeado de vetas minerales que brillaban como ónix húmedo. Pero en lo profundo de la caverna, donde el aire se enfriaba y las paredes se estrechaban en una cámara natural, sus linternas iluminaron algo que hizo que un explorador dejara caer su lámpara aterrorizado. Incrustado en la pared de roca había un ojo gigante, no una escultura, no un fósil, sino un ojo biológico vivo, masivo, húmedo, brillante y innegablemente viva. La criatura, o lo que fuera, estaba oculta tras la piedra, con solo el ojo al descubierto, como si la montaña misma fuera una máscara que cubría a un ser ancestral dormido. El ojo parpadeaba lentamente, deslizándose por su superficie esférica con un brillo suave y orgánico. Cada parpadeo producía un sonido sordo y húmedo que resonaba por la cámara como la primera gota de lluvia antes de una tormenta. Los exploradores se quedaron paralizados, sin aliento, cuando el ojo se agrandó de repente y luego se movió. La pupila se dilató y contrajo, adaptándose a la luz de la linterna. Se movió sutilmente al principio, luego inequívocamente, dirigiendo su mirada directamente hacia los intrusos.
Varios testigos juraron que el ojo expresaba consciencia, no instinto, ni reflejo, sino percepción. Los observaba, los estudiaba, los comprendía. Alrededor del ojo, la pared circundante latía suavemente como si una membrana carnosa yaciera justo debajo de la piedra. Venas o estructuras similares a venas palpitaban con una tenue luminiscencia. Un explorador lo describió como la montaña que respiraba. Luego vino la vibración. Un zumbido profundo y de baja frecuencia resonó a través del suelo, a través de sus cuerpos, a través del mismo aire. No era un sonido, era una sensación. Un latido sentido en sus huesos. Una advertencia, una presencia despertando. Aterrorizado más allá de lo razonable, el equipo huyó de la cámara, tropezando de regreso por el estrecho pasaje hasta que la luz del día los inundó como una salvación. Ninguno de ellos habló durante casi una hora. Cuando finalmente informaron lo que habían visto, las autoridades acordonaron el área, dejando más preguntas que respuestas. Los científicos no ofrecieron ninguna explicación. No se conoce ningún organismo que coincida con el tamaño, el comportamiento o la fisiología de la entidad. No hay una ruta evolutiva plausible, ningún precedente en paleontología, zoología o mitología. Y, sin embargo, el descubrimiento resuena con algo profundamente bíblico. Las escrituras a menudo describen cosas ocultas que serán reveladas en los últimos días. Cosas debajo de la tierra y sobre los cielos, sacudidas, expuestas, traídas a la luz. Los profetas escribieron sobre criaturas y señales que inspirarían temor y asombro, impulsando a la humanidad a reconocer que las fronteras entre lo visible y lo invisible no permanecerían cerradas para siempre. En esta oscura cámara bajo la garganta del Verdón, algo antiguo ha abierto los ojos, y el mundo de arriba y el mundo del más allá podrían no volver a ser el mismo. En un mundo ya sacudido por anomalías naturales, extrañas señales en el cielo y perturbaciones geológicas, una de las advertencias más inesperadas no provino de un científico, un teólogo o un profeta, sino de una figura política cuyas palabras resuenan ahora con un eco inquietante. En un discurso reciente, el expresidente Donald Trump declaró con seguridad, no habrá una tercera guerra mundial. Y en otro momento, capturado y reproducido millones de veces, afirmó, el mundo acabará en Oriente Medio. Para muchos, estas declaraciones fueron simplemente retórica política audaz. Pero para otros, especialmente para aquellos familiarizados con la profecía bíblica, las palabras resonaron profundamente. Porque, intencionalmente o no, los pronunciamientos de Trump se alinean inquietantemente con el patrón profético descrito en Ezequiel, Daniel y Apocalipsis, en particular las advertencias sobre el conflicto mundial final y el centro espiritual de los eventos del fin de los tiempos, Israel y Oriente Medio. A lo largo de las Escrituras, Oriente Medio no es simplemente una región geográfica. Es el escenario donde se desarrollan los últimos capítulos de la humanidad. Ezequiel habla de una enorme coalición del norte que desciende sobre Israel. Daniel describe a un líder mundial final que emerge de la agitación política de esa región. Apocalipsis sitúa la batalla final, Armagedón, directamente en la tierra de Israel. Por lo tanto, cuando un líder mundial afirma públicamente que el fin del mundo estará ligado a esa misma región, la gente comienza a escuchar. Los analistas cristianos se apresuraron a notar que las palabras de Trump, si bien no se presentaron como profecía, reflejaban temas bíblicos con una precisión inusual. Algunos han sugerido que Dios tiene la costumbre de usar voces inesperadas para dar advertencias, reyes, gobernantes e incluso líderes no creyentes que han expresado verdades más grandes de lo que entendían. Las Escrituras mismas registran varios momentos así, recordando a los creyentes que los mensajes divinos a veces pueden provenir de bocas inesperadas. Pero quizás lo más inquietante de los pronunciamientos de Trump fue su insistencia en la paz. No tendremos una tercera guerra mundial, afirmó con absoluta confianza. Sin embargo, la Biblia contiene una advertencia directa sobre tales proclamaciones. En 1 Tesalonicenses 5, 3, Pablo escribe, cuando digan, paz y seguridad, entonces les sobrevendrá destrucción repentina. Esta profecía se interpreta ampliamente como que, en los últimos días, el mundo experimentará una calma engañosa, una paz frágil y artificial justo antes de que estalle el caos, una calma antes de la tormenta. Por lo tanto, la confianza de Trump no consoló a todos. En cambio, planteó preguntas. ¿Por qué tanta certeza? ¿Por qué un lenguaje tan específico? ¿Por qué Oriente Medio?
Algunos creen que Trump simplemente expresaba optimismo político. Otros piensan que, sin darse cuenta, tocó una verdad espiritual más profunda. Y otros sugieren que sus palabras reflejan un cambio global, uno en el que la geopolítica se alinea con un calendario profético que se desarrolla más rápido de lo previsto. Sea cual sea la perspectiva, hay algo innegable. Los pronunciamientos de Trump reavivaron el debate global sobre la profecía bíblica, la alineación del fin de los tiempos y el papel de los líderes mundiales en el plan divino. Y a medida que las señales extrañas se intensifican por todo el mundo, esas palabras ya no suenan a simple bravuconería política. Suenan como advertencias susurradas a lo largo de la historia, que apuntan a un futuro predicho por las Escrituras mucho antes de que cualquier líder moderno subiera a un podio. Al comparar todos estos acontecimientos, el barro negro de París, los cielos apocalípticos de la Camarga, las estatuas en la cueva oculta, las luces danzantes, las fracturas que atraviesan las tierras de cultivo, el ojo viviente en las gargantas del Verdón e incluso las palabras de los líderes mundiales, se empieza a ver algo imposible de ignorar. No se trata de incidentes aislados. Forman un patrón, una convergencia, una secuencia. El mundo siempre ha conocido fenómenos extraños, desastres naturales y tensiones políticas. Pero nunca antes habían aparecido tantas anomalías en tan poco tiempo, de forma tan simbólica y con tal peso profético. Todo parece acelerarse, endurecerse, alinearse como si la historia se viera empujada hacia un punto predeterminado. Los creyentes de todo el mundo reconocen de inmediato este patrón. Jesucristo mismo advirtió que en los últimos días aparecerían señales en los cielos, la tierra temblaría, las naciones se levantarían y caerían, y el orden natural parecería ceder ante el peso de algo que se aproximaba. En Mateo 24, Cristo describe un mundo tembloroso con las mismas anomalías que aparecen ahora. Pablo advirtió de un tiempo en el que toda la creación gemiría, anhelando un momento de intervención divina. El Apocalipsis pinta una imagen de la tierra, el cielo y las naciones, todos en agitación simultánea, tal como lo están hoy. La pregunta ya no es si están sucediendo cosas extrañas. La pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué los cielos se oscurecen repentinamente en formaciones antinaturales? ¿Por qué aparece una luz brillante sobre las nubes con un movimiento como el de una inteligencia? ¿Por qué se agrieta la tierra en zonas sin actividad sísmica? ¿Por qué se abre un ojo viviente bajo uno de los cañones más famosos del mundo? ¿Por qué los líderes mundiales hacen declaraciones que evocan profecías antiguas? O bien se trata de la mayor coincidencia de la historia moderna, o bien las advertencias que Dios prometió que precederían al regreso de Cristo se están desplegando ante nuestros ojos. Para muchos creyentes, la respuesta parece clara. Vivimos en las últimas páginas de la profecía. No es el fin de la esperanza, sino el comienzo de su cumplimiento. No es el colapso del plan de Dios, sino la proximidad de su regreso. Esto no significa temor. Las Escrituras no les dicen a los creyentes que entren en pánico. En cambio, los insta a mantenerse despiertos, a permanecer firmes y a estar preparados. Porque si las señales se intensifican, también lo hace la urgencia del momento. Puede que no sepamos el día ni la hora, pero se nos manda discernir el momento. Y ahora mismo, el momento es diferente a todo lo que el mundo haya conocido. Así, mientras la tierra tiembla, los cielos anuncian señales y la historia avanza hacia su arco final, una verdad se alza por encima del ruido. Cristo regresará antes de lo que creemos. Antes de concluir, si este mensaje te ha llamado la atención, dale me gusta al vídeo, deja un comentario y suscríbete para no perderte las futuras actualizaciones. Gracias por ver el vídeo, y que Dios te bendiga y te proteja en estos tiempos extraordinarios. El desfiladero del Verdón revela cámaras ocultas llenas de reliquias egipcias y babilónicas, reliquias que muchos llaman el misterio babilónico. Testigos presenciales captan figuras angelicales luminosas flotando en los cielos de Francia, inspirando tanto miedo como asombro. Estos no son rumores. Son eventos reales, personas reales que sacuden a toda una nación. Lucas 9:25 advierte, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones. Serán coincidencias o profecías cumplidas ante nuestros ojos. Mantente despierto. Arrepiéntete ahora. El regreso de Cristo está muy cerca. La alarma comenzó en la joya de la corona de Francia, el Parque Nacional de las Cevenas.
Los turistas que esperaban vistas de postal de acantilados de granito y cascadas se encontraron repentinamente con una pesadilla. Las llamas se elevaron cientos de metros, devorando secuoyas centenarias que se habían mantenido en pie durante milenios. La tormenta de fuego ardió con tal intensidad que el cielo se tiñó de rojo, columnas de humo se elevaron hacia el cielo y la luz del día desapareció en cuestión de minutos. Las autoridades lo describieron como uno de los incendios de mayor propagación que jamás habían enfrentado. Familias evacuadas presas del pánico, grabando imágenes de cielos rojos y lluvia de cenizas. Los científicos culparon al calor extremo y la sequía, señalando al cambio climático. Sin embargo, incluso los expertos admitieron que el fuego se propagó con una fuerza inusual, saltando barreras y desbordando las líneas de contención. Las explicaciones parecen endebles comparadas con las imágenes que ahora inundan las pantallas de todo el país. Para muchos cristianos, las escrituras han cobrado vida. Joel 2:30 declara: «Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo». Éxodo 1:21 habla de Dios guiando a su pueblo mediante una columna de fuego en la noche. Las imponentes llamas y columnas de humo en las Cevenas se corresponden demasiado con estas advertencias como para ignorarlas. En los pueblos cercanos, las iglesias abrieron sus puertas para la oración. Los pastores leyeron el Salmo 46, recordando a los fieles que, aunque las montañas ardan, Dios siempre es refugio y fortaleza. Algunos vieron el fuego como un juicio, otros como misericordia, una advertencia final para llamar a la gente de vuelta antes de que fuera demasiado tarde. Los escépticos insistieron en que solo era el clima. Los creyentes advirtieron que era una profecía. Dos voces, una nación, pero las llamas seguían ardiendo. Y mientras las Cevenas humeaban, otra catástrofe cobraba impulso. Desde los desiertos de Provenza, una enorme nube de polvo comenzó a rodar hacia Aviñón, amenazando con sumergir la ciudad en la oscuridad. En Provenza, el desierto se alzó contra sus ciudades. Lo que comenzó como una ligera neblina en el horizonte se transformó en una nube de polvo naranja de varios kilómetros de ancho y cientos de metros de alto. En cuestión de minutos, Aviñón había desaparecido. Las carreteras se congelaron, los vuelos se suspendieron y barrios enteros desaparecieron en un sofocante crepúsculo. Los conductores encendieron sus faros solo para verlos engullidos en segundos. Las ventanas vibraron con el viento. El polvo se filtraba por las grietas, cubriendo muebles y pulmones. Vídeos cortos publicados en línea mostraban calles enteras consumidas por las llamas, familias corriendo a sus casas y aviones obligados a dar vueltas hasta que pasara la tormenta. Los meteorólogos la identificaron como una BOB, un tipo de tormenta de polvo del desierto. Provenza ya las había experimentado, pero los expertos admitieron que la intensidad y frecuencia de las tormentas recientes son alarmantes. Un ciclo natural, dijeron. Sin embargo, nadie podía negar la velocidad con la que se borró el horizonte, como si el desierto mismo estuviera vivo. Los creyentes recurren a las Escrituras. Amós 4, 7-9 advierte: «También les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. Herí sus jardines y sus viñas con tizón y añublo». Génesis 3:19 repite: «Porque polvo eres, y al polvo volverás». La tormenta no solo asfixiaba una ciudad. Le recordaba a la humanidad su mortalidad. Algunos la llamaron una plaga moderna, evocando el polvo y la oscuridad que cayeron sobre Egipto en el Éxodo. Otros la descartaron como simple fenómeno meteorológico y nada más. Pero las imágenes se extendieron por todo el mundo, provocando debates sobre si la creación misma estaba clamando. Cada desastre por sí solo podía explicarse. Pero juntos, el incendio en las Cevenas, ahora la polvareda sobre Aviñón, empiezan a parecerse a capítulos de una historia más grande. Joel habló de sangre, fuego y columnas de humo. Aquí en Francia, estas palabras se despliegan ante nuestros ojos. ¿Es esta tormenta solo un fenómeno del desierto o una profecía que se agita en el viento? Incluso antes de que la polvareda se asentara sobre Aviñón, sonaron nuevas alarmas. Los tornados comenzaron a arrasar la región centro-valle del Loira, destrozando pueblos en minutos. Un momento. Dale a me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Bueno, continuemos. En la región centro-valle del Loira, el cielo se transformó en una pesadilla.
En cuestión de horas, los informes confirmaron la llegada de docenas de tornados a varios departamentos, incluyendo la llanura del Lemosín, la llanura de Auvernia y la llanura de la Dordoña. Algunos aparecieron en grupos tan inusuales que los meteorólogos la calificaron como una de las erupciones más extrañas de los últimos tiempos. Las imágenes satelitales mostraban la Tierra marcada por largos senderos de ruina. Cuadrículas enteras de tierras de cultivo fueron cortadas como por cuchillas invisibles. Torres de transmisión se derrumbaron, carreteras quedaron destrozadas y pequeños pueblos quedaron irreconocibles. En una llanura de Borgoña, los residentes observaron conmocionados cómo 5 embudos se retorcían uno al lado del otro, arremolinándose como depredadores. Los meteorólogos hablaron de masas de aire en conflicto y condiciones inestables, pero muchos admitieron que rara vez, o nunca, habían visto tornados llegar en tal cantidad y con tales patrones. ¿Se trata de inestabilidad natural o de algo más allá de la atmósfera? Para los cristianos, las Escrituras ofrecen cierta perspectiva. Job 38:1 nos recuerda, entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino. Nahum 1:3 declara, el Señor sigue su camino en la tormenta y en la tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. Estos versículos nos recuerdan que los tornados no son meramente meteorológicos, también pueden ser mensajeros. Los vídeos en línea de nubes de embudo dobles y triples generaron debate. Algunos los descartaron como raros pero explicables. Otros insistieron en que parecían orquestados, como si la naturaleza misma estuviera bajo control. Las imágenes de múltiples tornados descendiendo simultáneamente tocaron una fibra sensible, planteando preguntas que la ciencia no pudo disipar. Hasta ahora, cada calamidad ha llevado su propio mensaje, el incendio en las Cevenas, el polvo en Aviñón. Pero los tornados fueron diferentes. No solo destruyeron. Revelaron. Mostraron cuán frágiles son nuestras estructuras, cuán fácilmente se derrumba el orden cuando el viento se vuelve violento. En París, el suroeste de Francia y la Camarga, comenzaron a aparecer figuras luminosas en el cielo. Siluetas angelicales flotaban sobre los edificios gubernamentales y sonaron las trompetas. El cielo mismo pareció unirse a la advertencia. Desde París hasta el suroeste de Francia, millones de personas alzaron la vista. En todo el país, figuras y sonidos extraños llenaron los cielos, dejando tras de sí asombro y miedo. En la capital, figuras luminosas, parecidas a ángeles, flotaban sobre la cúpula de la Casa de Gobierno. En el suroeste de Francia, los fieles que salían de un servicio vespertino alzaron la vista y vieron una figura que brillaba más que la luna, suspendida en el horizonte. En la Camarga, los bañistas señalaron lo que parecía un hombre de pie entre las nubes, con los brazos extendidos. Para algunos, las imágenes fueron tan vívidas que los hicieron caer de rodillas. No era solo luz, era una presencia, dijo un testigo. Al mismo tiempo, otro fenómeno sacudió ciudades a miles de kilómetros de distancia. Profundas explosiones metálicas resonaron en el cielo, reverberando durante minutos. En París, las familias salieron corriendo al oír el traqueteo de las ventanas. En una llanura de la región de Limousin, las alarmas de los coches sonaron mientras el sonido reverberaba por los barrios. El tono no era de caos, sino de ritmo, con lo que muchos compararon con las notas de una trompeta. Los científicos se apresuraron a encontrar explicaciones. Los meteorólogos sugirieron refracción atmosférica, juegos de luz o formaciones nubosas inusuales. Los geólogos mencionaron terremotos y desplazamientos de las placas tectónicas, pero nadie pudo explicar por qué estas formas y sonidos aparecían en múltiples regiones en las mismas noches. Demasiado constante. Para los creyentes, las Escrituras hablaban más fuerte que la ciencia. Mateo 12:30 advierte, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Apocalipsis 14:6 describe a un ángel volando por los aires, proclamando el Evangelio eterno a toda nación. Y 1 Tesalonicenses 4:16 declara, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Las iglesias se llenaron rápidamente de gente orando al aire libre. Las redes sociales explotaron con transmisiones en vivo de vigilias, donde los creyentes citaban versículos mientras se oían sonidos de trompetas. Los escépticos se burlaron, llamándolo pareidolia y anomalías acústicas. Pero incluso muchos de los que dudaban admitieron que los eventos tenían un peso inquietante. La pregunta se extendió de los púlpitos a las mesas.
¿Fueron estas visiones angelicales y sonidos de trompeta simplemente tiempo y sonido? ¿O fueron señales proféticas? Ensayos del gran día que las Escrituras prometen que vendrá. Una verdad permanece, los cielos ya no están en silencio. Fuego en las Cevenas, polvo en Provenza, torbellinos en la región centro-valle del Loira, y ahora figuras angelicales y toques de trompetas sacudiendo los cielos. 5 advertencias, cada una más fuerte que la anterior. Pero la historia no termina ahí. Bajo el suelo de Francia, están surgiendo descubrimientos que podrían estar directamente relacionados con las antiguas advertencias del Apocalipsis. En las gargantas del Verdón, se han descubierto cámaras ocultas llenas de reliquias egipcias y babilónicas, restos que algunos llaman el misterio babilónico. En el corazón de la Provenza, una historia durante mucho tiempo descartada como leyenda está resurgiendo. En las gargantas del Verdón, están surgiendo nuevas afirmaciones de cámaras ocultas, cámaras que contendrían reliquias no de tribus indígenas, sino de Egipto y Babilonia. La historia comenzó en 1909 cuando el Arizona Gazette informó que exploradores respaldados por el Smithsonian habían descubierto un vasto complejo subterráneo. En su interior, describieron estatuas que se asemejaban a dioses egipcios, inscripciones como las encontradas en Mesopotamia e incluso momias colocadas en criptas de piedra. Poco después, el Smithsonian desmintió el informe. La historia fue enterrada y durante décadas persistió como un rumor. Pero ahora, los testimonios están resurgiendo. Los excursionistas hablan de túneles sellados y restricciones repentinas en áreas remotas. Aparecen fotos en línea que muestran tallas descoloridas de figuras aladas y símbolos ajenos al suroeste de Estados Unidos. Los escépticos argumentan que las imágenes son artefactos mal identificados, formaciones rocosas naturales o falsos engaños. Los historiadores dicen que no hay evidencia sólida de contacto egipcio o babilónico con América del Norte. Pero otros preguntan, ¿por qué tantas áreas del cañón están cerradas al público? ¿Por qué las historias resurgen cada vez que nuevos desastres azotan el país? Para los creyentes, el debate va más allá de la arqueología. Apocalipsis 17 advierte sobre el misterio de Babilonia, la gran madre de las abominaciones. Se ha convertido en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. ¿Podrían estar enterrados restos de la idolatría babilónica bajo la propia Francia? El simbolismo es impactante. Babilonia era un reino de riqueza, orgullo y rebelión contra Dios. Francia, antaño conocida por su confianza en él, ahora celebra lo que las Escrituras llaman pecado y se burla de lo sagrado. Si los ídolos de Babilonia están ocultos en las paredes del cañón, ¿no es esto un reflejo de la Babilonia espiritual que surge en nuestra generación? Algunos creyentes ven esto como una advertencia final, las mismas fuerzas que una vez llevaron a las naciones al juicio están resurgiendo. Otros han advertido que, sean reales o no los artefactos, el mensaje es claro, Francia va camino de Babilonia. La ciencia puede desestimarlo, los historiadores pueden argumentar. Pero el momento en que estas historias resurgen en medio de incendios, tormentas de polvo, tornados, tiroteos en iglesias y señales angelicales en el cielo parece menos una coincidencia que una convergencia. ¿Son las gargantas del Verdón simplemente un monumento de belleza natural o se han convertido en un monumento de advertencia? ¿Son estas reliquias piedras al azar o recordatorios proféticos enterrados hasta ahora para despertar a una nación dormida? Mientras Francia observa. En las profundidades del cañón, las advertencias se hacen cada vez más fuertes. Fuego, polvo, torbellino, ángeles, Babilonia, todos formando un solo coro. Y ahora llega la pregunta más importante de todas. Cuando estas señales convergen en Francia, se apilan una sobre otra. Las llamas transformaron las Cevenas en columnas de fuego. El polvo envolvió a Aviñón en una oscuridad sofocante. Los tornados arrasaron el corazón del país. Arriba, formas angelicales flotaban, y sonidos como de trompetas sacudieron los cielos. Bajo la garganta del Verdón, susurros de Babilonia se elevaban de la tierra. Cada evento podría explicarse por separado, incendios forestales causados por la sequía, tormentas de polvo de los vientos del desierto, tornados de cielos inestables, ilusiones de nubes y folclore arqueológico. Pero cuando los pones uno al lado del otro, cuando ves el fuego, el polvo, el viento, los ángeles y Babilonia, todos elevándose en la misma estación, el patrón se vuelve demasiado fuerte para ignorarlo. Lucas 9:28 declara,
cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Mateo 12:33 agrega, cuando vean todas estas cosas, sabrán que está cerca, a las puertas. Estos pasajes no describen coincidencias. Describen una convergencia. Múltiples señales se alinean, apuntando a la proximidad del regreso de Cristo. La respuesta de la nación está dividida. En ciudades marcadas por desastres, las iglesias se desbordan con reuniones de oración. Los creyentes caen de rodillas, arrepintiéndose y suplicando misericordia. Los informes de bautismos, adoración espontánea y fe renovada se extienden como un reguero de pólvora. Pero en otros rincones, el escepticismo se endurece. Los científicos hablan de ciclos climáticos. Los políticos debaten políticas. Y muchos se encogen de hombros y dicen que es una coincidencia. Sin embargo, la profecía advierte de otra capa. La tecnología está avanzando. Los sistemas de control se están expandiendo. Desde escáneres de palma hasta máquinas expendedoras. Reconocimiento facial en supermercados. Identificación digital para recetas. Cada paso normaliza un mundo donde nadie puede comprar ni vender sin aprobación. Apocalipsis 1:17 describe dicho sistema como la marca de la bestia. Y 2 Tesalonicenses 2:3 habla del surgimiento del hombre de iniquidad, el anticristo, quien engañará con señales y falsos prodigios. ¿Será que todas estas catástrofes no son fortuitas, sino preparativos? ¿Será que el fuego, el polvo y el torbellino son dolores, advertencias antes de que el falso Salvador entre en escena? Jesucristo mismo advirtió en Mateo 12:24, se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y realizarán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aun a los escogidos. Francia se encuentra en una encrucijada como Babilonia, Roma y todos los imperios que la precedieron. La elección es clara, arrepentirse y volver a Dios, o continuar en el orgullo y derrumbarse bajo el juicio. La historia ha demostrado lo que sucede cuando las naciones ignoran las advertencias. Las Escrituras lo confirman. La única pregunta es, amigos míos, que ya es tarde. El mañana no está garantizado. Cada título, fuego en el oeste, polvo en el desierto, tormentas en las llanuras, ángeles en los cielos, Babilonia en el cañón, transmite un solo mensaje. Así que les pregunto, ¿están listos? Cuando suene la trompeta, cuando los cielos se abran, cuando el Rey aparezca en gloria, permanecerán con temor o con fe. Tomen esto como misericordia, no como condenación. Dios sigue llamando. Romanos 10:13 promete, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta invitación está abierta hoy, pero la puerta no permanecerá abierta para siempre. Si este mensaje les ha conmovido, únanse a nosotros, denle me gusta a este vídeo, dejen sus comentarios y suscríbanse para no perderse las señales que se están revelando. Juntos, nos mantenemos como centinelas en la muralla. El fin está cerca. Cristo viene pronto. La segunda venida de Cristo, la bendita esperanza de la Iglesia. A lo largo de la historia de la Iglesia, pocas doctrinas han generado tanta anticipación, debate y anhelo como la doctrina de la segunda venida de Cristo. Para los creyentes de todos los tiempos, el regreso del Señor no ha sido simplemente un concepto teológico, sino una esperanza viva que moldea la conducta diaria, inspira santidad y consuela a los afligidos. El Instituto Bíblico Moody, fiel a las Escrituras, afirma claramente, creemos en la segunda venida de Cristo. Su regreso del cielo será personal, visible y glorioso, una bendita esperanza por la que debemos velar y orar constantemente. Esta declaración refleja no solo una postura denominacional, sino también la esencia del cristianismo del Nuevo Testamento. Los apóstoles escribieron constantemente a los primeros cristianos con la mirada puesta en el regreso del Señor, Maranata, ven, Señor Jesucristo, 1 Corintios 4:22, Apocalipsis 22. En una época de confusión moral e inestabilidad global, la doctrina del regreso de Cristo ofrece tanto una brújula como un ancla de esperanza. A continuación, desarrollaremos la declaración doctrinal de Moody en un estudio exhaustivo. Exploraremos las etapas del regreso de Cristo, el significado del rapto, la trascendencia de la tribulación, la gloria del reino milenial, el juicio final y el gozo eterno del cielo nuevo y la tierra nueva. A lo largo del camino,
nos conectaremos con las Escrituras, nos inspiraremos en la tradición de la Iglesia y reflexionaremos sobre cómo estas verdades moldean la vida cristiana actual. Una de ellas es el regreso personal, visible y glorioso de Cristo. Moody enfatiza que el regreso de Cristo será personal, visible y glorioso. No es un vago despertar espiritual, ni una mera metáfora de la presencia de Dios, sino un evento histórico real en el que el Señor resucitado aparecerá con poder. 1.1 Personal. Hechos 1 y 11 registra las palabras del ángel a los discípulos: este mismo Jesucristo, que fue tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. El que llevaba cicatrices en las manos, que ascendió corporalmente, descenderá corporalmente. 1.2 Visible. Apocalipsis 1, 7 declara: miren, viene con las nubes, y todo ojo le verá. A diferencia de su primera venida en humildad, en gran parte oculta al mundo, su segunda venida será presenciada universalmente. 1.3 Gloriosa. Si bien su primera venida estuvo marcada por la humildad de un pesebre, su segunda venida estará envuelta en gloria. Mateo 12 y 30 habla del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, iluminando toda la tierra. Esta expectativa personal, visible y gloriosa distingue la esperanza bíblica de la especulación filosófica. Fundamenta la fe en una promesa concreta, tan cierta como la resurrección misma. 2. El rapto. Cristo viene por su Iglesia. Moody afirma que antes de que Cristo establezca su reino en la tierra, vendrá por su Iglesia en lo que comúnmente se llama el rapto. 2.1 La base bíblica. Los pasajes clave son 1 Tesalonicenses 4, 16-17 y 1 Corintios 15, 51-54. Pablo describe cómo el Señor descenderá con una voz de mando. Los muertos en Cristo resucitarán y los vivos serán arrebatados, arpazo, arrebatados, para encontrarse con el Señor en el aire. Este momento es repentino, transformador y triunfal. 2.2 La naturaleza del cuerpo de resurrección. En el rapto, los creyentes que han muerto se reunirán con cuerpos glorificados modelados a imagen del cuerpo de resurrección de Cristo, Filipenses 3 y 21, 1 Juan 3, 2. Los que aún vivan no experimentarán la muerte, sino que serán transformados instantáneamente. Esto cumple la promesa de Jesucristo: voy a prepararles un lugar. Volveré y los tomaré conmigo, Juan 14, 2-3. 2.3 Motivación para una vida santa. El rapto no tiene como objetivo generar especulaciones sobre fechas, sino inspirar una vida santa. Juan exhorta: permanezcan en él, para que cuando se manifieste, podamos estar confiados y sin vergüenza delante de él en su venida, 1 Juan 2 y 28. Pablo añade: anímense unos a otros con estas palabras, 1 Tesalonicenses 4 y 18. 3. El tribunal de Cristo. Después del rapto, los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo. 3.1 Naturaleza del juicio. Este no es un juicio para la salvación. La vida eterna ya está asegurada por la obra terminada de Cristo. Pablo lo compara con el fuego, que prueba la calidad del trabajo de cada persona, 1 Corintios 3, 12-15. 3.2 Propósito de las recompensas. Las coronas, la alabanza y las responsabilidades en el reino venidero se distribuyen según la fidelidad. Este juicio subraya la seriedad de la mayordomía. Cada acto de servicio, cada sacrificio oculto, cada palabra pronunciada por Cristo tiene peso eterno. 4. La tribulación, un tiempo de angustia sin precedentes. Moody afirma que después del rapto comienza el periodo del gran día de su ira. 4.1 Nombres bíblicos para el periodo.